lo que vamos a ver hoy es otro teorema, primero en R3, que se llama teorema de la divergencia. Y en la segunda parte de la clase vamos a ver el caso particular del teorema de la divergencia en R2. Este teorema de la divergencia, por ahí en algunos libros lo van a encontrar como teorema de Gauss, ¿sí? Que fue quien lo propuso. Y en algunos otros libros, sobre todo algunos libros de electromagnetismo, hay algunos libros de electromagnetismo rusos en la biblioteca, le llaman teorema de Ostrogatsky, que es un matemático ruso que lo desarrolló de manera independiente, entonces, bueno, le asignan ese nombre. Es difícil de escribir. Ostrogatsky. ¿Sí? Bueno, ¿qué dice este teorema en R3? Bueno, en este caso vamos a suponer una región, un volumen en R3, o sea, vamos a definir a W, ¿sí?, como una región sólida, es decir, un volumen, ¿sí?, simple o simplemente conexo. Es decir, la idea de este volumen en R3 es que no tenga huecos, ¿sí?, como si fuese un queso, sino que sea una región que es simple, ¿sí? Podría ser esta que está acá, ¿sí? Imaginemos que esta es la región W que está en R3, ¿no? Esa región, si es una región simple en R3, tiene como frontera una superficie que la envuelve, ¿sí? A esa superficie le vamos a llamar sigma, ¿sí? Entonces, la superficie sigma es la superficie frontera de W, ¿no? Es la superficie que envuelve esa región en R3 y que por envolverla tiene algunas características particulares. Es decir, la superficie es cerrada, ¿está bien? Le podremos poner acá, paréntesis, cerrada. Tiene una parte exterior y una interior, entonces esa superficie también es orientable, ¿sí? Y además tiene que ser lisa o seccionalmente lisa. Ya vamos a ver que puede ser lisa por partes. Yo lo escribo así. Recuerden que siempre las hipótesis que pongo están abreviadas, después también detalladas en el libro, ¿sí? Y bueno, dada la región, ahora en R3, lo que voy a tomar es un campo F, ¿sí? Un campo vectorial. Este es un campo vectorial, y al igual que en el teorema de Stokes, a este campo vectorial le voy a pedir que tenga, lo pongo abreviado, derivadas parciales continuas, ¿sí? Que tenga derivadas parciales continuas, ¿en dónde? En una región que contenga a este volumen W, ¿sí? O sea, podría poner en una región B, tal que la región esta W esté incluida en B, ¿sí? O sea, hay una región donde está este volumen, en donde este campo F tiene derivadas parciales continuas, ¿sí? Bueno, si se dan estas condiciones, ¿qué es lo que dice el teorema de la divergencia? Dice que el flujo a través de esta superficie cerrada sigma, ¿sí? O sea, el flujo, como es una superficie cerrada, lo puedo indicar en la integral, ¿está bien? Sobre sigma. El flujo, acuérdense que se calculaba como F, producto punto, diferencial de superficie, ¿sí? Ese flujo va a ser igual a la integral triple sobre todo este volumen W de la divergencia de F
diferencial de volumen. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, la divergencia de F es la capacidad de expansión o contracción de un campo en cada punto. Es decir, si yo, lo que está diciendo este teorema es que si yo mido esa capacidad de expansión o contracción en cada punto de esta región, ¿también? Si sumo todas esas capacidades dentro de esta región, eso es lo mismo que medir el flujo que sale o entra de la región que acabo de definir, ¿sí? Si ustedes recuerdan, en el concepto de divergencia, la divergencia positiva estaba asociada a la expansión. ¿Está bien? Si fuera, por ejemplo, un campo de velocidad, a la expansión de un fluido, de un gas. ¿Está bien? En ese sentido, para que este teorema tenga validez, la superficie debe tener orientación positiva. ¿A qué nos referimos con orientación positiva? Vamos a poner acá. Orientación positiva, es decir, la normal, en este caso a la superficie, tiene que ser saliente, ¿sí? Asociada a que la divergencia es positiva cuando el flujo se expande, ¿no? Entonces, si yo tomo una normal por acá, este vector normal tiene que ser saliente, ¿sí? Entonces, bueno, fíjense que al igual que en el teorema de Stokes, el teorema me permite vincular una integral, en este caso una integral de una función f, ¿está bien? Que es el flujo, ¿está bien? Con una integral que tiene derivadas acá adentro, que es, en este caso, es la divergencia, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora no es una demostración formal del teorema, igual que hicimos ayer con el teorema de Stokes, sino más bien una interpretación, ¿sí? de esta igualdad. ¿Bien? ¿Qué voy a hacer para eso? Bueno, lo que voy a hacer en este caso es una partición de este volumen. ¿Sí? Imaginen que hacemos una partición como hicimos ayer, digamos, con la superficie, pero ahora lo que voy a partir es este volumen en poliedros, podrían ser en cubos. ¿Sí? Entonces, supónganse, voy a dibujar algunos nomás acá. Tenemos uno, no sé, un cubito por acá, ¿sí? Otro por acá, y estos, como son cubos, bueno, van a ir para acá atrás, ¿no? Acá tenemos un cubo, acá tenemos otro cubo, bueno, y así podría llenar de cubitos, está bien, toda la región. En esos cubitos voy a respetar de que la normal sea saliente como en la superficie general, ¿no? ¿Sí? Esta es la normal, y acá sería, en este caso, el versor normal, ¿sí? Entonces, fíjense, una vez que tengo esos cubitos, lo que voy a hacer es calcular el flujo en cada uno de ellos. Es decir, supónganse que tomo este cubito que está acá, el primero, ¿sí? Bueno, acá lo tenemos, tomé ese y tengo, lo voy a dibujar separado, a propósito, el otro, ¿no? El que sigue al lado. Fíjense qué pasa si yo calculo el flujo por esta cara, ¿sí? Si yo tomo esta cara del costado para calcular el flujo, la normal que tengo que tomar es la normal saliente, o sea, la normal para allá, ¿sí? Pero cuando yo tomo la cara de este segundo cubo, ¿sí? La normal de la cara, está bien, de la misma cara que corresponde al cubo de este lado, como tiene que ser saliente de este cubo, la normal es para acá, ¿sí? O sea, el primer cubo, llamémosle a este cubo, este es el cubo J, y este, no sé, es el J más 1, ¿sí? Si yo ahora sumo los flujos que salen de esta cara, de este cubo, perdón, con los flujos que salen de este cubo, lo que pasa entre estas dos caras se cancela. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que está saliendo de uno está entrando en el otro. Entonces, al sumar los flujos, fíjense, las caras que tienen un cubito al lado se van a cancelar. Si yo a este le pongo ahora uno arriba,
lo que salga por esta cara va a ser igual a lo que entra por la cara del de arriba. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que si yo sumo los flujos de todos los cubitos en los que yo hice la partición de mi región, los únicos flujos que no se cancelan son los flujos de las caras que dan hacia afuera de la región. ¿Sí? Es decir, yo lo que puedo decir es que si hago el flujo de todos los cubitos, lo único que va a quedar es el flujo de la cara externa, este flujo que está acá. ¿Sí? Axel acá me pregunta si un cubo, el flujo no puede variar de un cubo al otro. Fíjense que yo acá, los cubos están pegados uno al otro. Yo acá los separé como para mostrar ahí las normales, pero los cubos están pegados uno al otro. Quiere decir que, si bien yo los separé para mostrarlos, pero esta cara del cubo, que está acá, ¿sí?, es la misma en este otro cubo que esta que está acá. ¿Sí? Es la misma cara. Yo los separé nada más para mostrar el cubito aislado, pero estos dos cubos van pegados. Entonces, sobre el borde, sobre las caras que están pegadas, ¿está bien? Este punto, si yo las pego, este punto es el mismo que este. ¿Bien? Entonces, lo que sale por esta, entra por esta otra. ¿Está? Es decir, si acá está saliendo cierto flujo, bueno, está entrando a esta otra. Entonces, si yo sumo el flujo de esta más esta, los dos flujos se cancelan, ¿sí? Lo mismo pasa con esta cara de arriba, con el cubito que está arriba, digamos. Si yo le dibujo acá arriba otro cubo, ¿sí?, este cubo que está arriba va a tener un flujo entrante por la cara de abajo igual al flujo saliente del cubo que está abajo. O sea, todo cubo, o poliedro si no fuesen cubos, todo cubo que tenga otro adyacente al lado, cuando yo sumo los flujos, esos flujos se cancelan entre sí. Se cancelan para esas caras, digamos. Hay caras que no se cancelan. ¿Cuáles son las caras que no se cancelan? Las caras que están hacia afuera, es decir, en este cubo la única que no se cancela va a ser esta, en este cubo la única que no se cancela va a ser esta, y en este va a ser esta. Entonces, si yo voy sumando todos estos parchecitos que me van dando toda la superficie sigma, ¿bien? O sea, voy generando toda la superficie sigma, y esas son las únicas caras que no tienen otra cara que le cancele el flujo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que puedo decir de eso? Puedo decir que el flujo sobre toda la superficie sigma de F por ds producto punto es igual a una sumatoria de todas las j, o sea, de j igual a 1 a n de los flujos sobre qué. Cada cubito de esto tiene una superficie que yo le voy a llamar sigma sub j. Es una superficie suave por parte, porque cada cubito tiene 6 caras, ¿no? Pero todas esas 6 caras le llamo sigma sub j. Sigma sub j de F por diferencial S. ¿Sí? Es decir, sumar los flujos. ¿Qué estoy diciendo acá? Que sumar los flujos de todos los cubitos en los que yo hice la partición da el mismo resultado que calcular el flujo, que está bien, sobre la superficie externa de esto. ¿Bien? Bueno, ¿qué es lo que podría hacer acá? Fíjense, si yo a esto lo multiplico y lo divido por el volumen de cada cubito, o sea, cada cubito de estos va a tener un volumen B sub J, ¿sí? Entonces yo lo que voy a hacer es, a esto mismo, lo voy a multiplicar y dividir por el volumen, no debería cambiar nada, ¿sí? Va a ser la integral de F por diferencial de superficie, divido por B sub J y multiplico por el volumen que es el B sub J. ¿Sí? Entonces, eso no cambia nada, digamos, multiplicar y dividir por un valor, nada más, que es el mismo, así que esta igualdad se mantiene, ¿está bien? El paso siguiente que voy a hacer ahora es tomar límite cuando la cantidad de particiones tiende a infinito. O sea, voy a hacer tender estos B sub J a 0. ¿Sí? Entonces, fíjense, tomando límite,
bueno, no lo escribo para hacerlo más compacto, me queda el integral sobre sigma de f producto punto por ds, ¿sí? Es el límite. Cuando ahora el número n de particiones en las que divido el volumen tiende a infinito, de la sumatoria de j igual a 1 a n de esto que estaba acá, ¿no? Integral de f de s, acá no lo había puesto de vuelta, esto sería sobre sigma j, ¿no? Sigma sub j, dividido b sub j por b sub j. ¿Bien? Ahora bien, si ustedes miran acá, esto que está acá, que marco en rojo, es el flujo, ¿sí? El flujo que sale de todas estas caras por unidad de volumen cuando el volumen tiende a cero, ¿sí? Esto que está acá en rojo no es otra cosa que la divergencia del campo. Flujo, ¿está bien? Por unidad de volumen, tomando el flujo como flujo externo, ¿está bien? Es lo que habíamos definido en el límite como la divergencia, ¿sí? Entonces esto, cuando n tiende a infinito, no es otra cosa que la divergencia por un diferencial de volumen, ¿sí? Sumado, la sumatoria es la integral, entonces esto es la integral triple, como la sumatoria es la sumatoria de todos los cubitos, es sobre, ¿quién? Sobre W, ¿sí? ¿De qué cosa? De esto que es la divergencia del campo F, ¿sí? Por el diferencial de volumen, ¿sí? Y con eso ahí puedo ver entonces que el flujo, como había planteado inicialmente en el teorema, el flujo sobre una superficie cerrada sigma es lo mismo que integrar la divergencia sobre todo el volumen que encierra esta región, ¿sí? Que es lo que habíamos planteado inicialmente. ¿Bien? Fíjense que esto también tiene algunas interpretaciones interesantes, sobre todo en el electromagnetismo, pero también en el análisis de fluidos. Por ejemplo, ¿se acuerdan que dijimos que si un campo tiene divergencia nula, ¿está bien? El campo es incompresible, ¿sí? Entonces, fíjense, todo campo que tenga divergencia nula va a hacer que esto valga cero. Todo campo incompresible, en todo campo incompresible, el flujo a través de una superficie cerrada es cero. Es decir, si el campo no se puede comprimir, todo flujo que entra a una superficie va a ser igual al flujo que sale. ¿Está bien? Por otro lado, también se puede ver que si no hay divergencia, si no hay expansión o compresión de ese campo dentro de la región, bueno, obviamente que el flujo va a ser cero, ¿sí? Y bueno, y una de las aplicaciones entonces del teorema es que si, por ejemplo, yo necesito calcular una integral triple, está bien, la puedo calcular a través de una integral de flujo, y si necesito calcular una integral de flujo, por ahí la puedo calcular, en vez de resolver esta integral de flujo, puedo resolver la integral triple, ¿está bien? Es decir, me da esa flexibilidad de hacer el cálculo a través de una o la otra integral porque sé que dan lo mismo, ¿bien? Fíjense que, por ejemplo, una aplicación que van a encontrar bastante seguido en la guía es para cálculo de volumen, porque si yo tengo un campo cuya divergencia sea 1, ¿sí? Si la divergencia vale 1, esto de acá lo que me da es el volumen de omega, ¿sí? Entonces puedo calcular volumen, por ejemplo, a través de integrales de flujo, ¿sí? Es decir, podría usar la integral de flujo para calcular volumen de regiones en R3,